Hola a todos, en este video les traigo información sobre qué va a pasar con el cuarto pago del bono de ANSES de 10.000 pesos. Pero antes, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para no perderte de todas las novedades. El gobierno definirá antes de este jueves si pagará un nuevo mes del ingreso familiar de emergencia IFE, en el contexto de pandemia de COVID-19. El lunes pasado terminó el operativo de pago de la tercera edición del ingreso familiar de emergencia del bono de 10.000 pesos, que paga la ANSES a trabajadores no registrados, monotributistas de las primeras categorías y otros sectores golpeados por el freno de la actividad económica que supusieron la pandemia de coronavirus COVID-19 y las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentarla. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, manifestó que las prestaciones sociales, como el ingreso familiar de emergencia, tienen que estar asociadas al trabajo, capacitarse en oficios y terminar la escuela, y precisó que el pago del IFE 4, la cuarta edición del pago, se está estudiando. No puedo dar opiniones sueltas porque el gobierno está estudiando las alternativas, pero está claro que los planes sociales deben estar asociados al trabajo, con capacitaciones en oficios y posibilidad de terminar el secundario, agregó. El cuarto pago, que arrancaría en octubre, todavía no está decidido. No obstante, de haber un cuarto bono de ANSES, deberá ser definido antes del 8 de octubre, fecha en la que el organismo que conduce Fernanda Raberta abonará la asignación universal por hijo AUH, de acuerdo al calendario establecido. En este marco, el organismo previsional informó cuáles serán los calendarios de pago de octubre para jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo, de la prestación por desempleo y asignaciones familiares y de pago único, matrimonio, nacimiento y adopción. El calendario de pago para jubilados y pensionados se dividirá en dos. La primera tanda, los que perciben menos de 20.374 pesos, cobrarán desde el jueves 8 hasta el jueves 22 de octubre. A partir del viernes 23 cobrará el resto de los beneficiarios. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en una entrevista que medidas como el IFE seguirán si son necesarias. La pandemia no se dio. Lo que tenemos al mismo tiempo son restricciones fiscales fuertes, pero dentro de esas restricciones seguiremos tomando las medidas factibles para proteger a quienes tengamos que proteger. Hoy no hay una respuesta unívoca, depende de cómo evolucione la pandemia, aseguró. La nueva etapa del programa del ingreso familiar de emergencia se definirá antes de fin de mes, según confirmó la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que sostuvo que se está evaluando si existe un cuarto pago o se avanza en otras políticas social de acompañamiento con otras perspectivas. Antes de fin de mes se va a anunciar cómo sigue el IFE, porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo, dijo Fernanda Raberta. Concluido el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de 10.000 pesos se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años. Es una de las opciones, pero por ahora no está definido, ya que la decisión del gobierno es no abandonar a ningún argentino en medio de la pandemia. Antes de fin de mes se va a anunciar cómo sigue el IFE, porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo, dijo Raberta en una entrevista con Telam. Se está pensando dentro del gabinete económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los 3 IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas, aseguró la titular de ANSES. En ese sentido, sostuvo que el gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos. La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad, por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Sin embargo, aseguró que mientras se conviva con la pandemia tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina. ANSES publicó el calendario del cobro de los haberes del próximo mes mientras el gobierno analiza si entrega o no un nuevo bono del ingreso familiar de emergencia. Mientras el gobierno continúa evaluando si se abona un cuarto ingreso familiar de emergencia IFE a las familias más vulnerables, que incluye a los beneficiarios que cobran la asignación universal por hijo AUH y asignación universal por embarazo AUE, ya se conocieron las fechas de cobro de los haberes de octubre para estas prestaciones. Por un lado, ANSES publicó un nuevo calendario de pago para las asignaciones de octubre, pero hasta el momento no se conoce si en el cobro de los haberes también se incluirá el ingreso familiar de emergencia. Fecha de cobro IFE 4.
En el caso de que se apruebe dicho beneficio y teniendo en cuenta que la entrega de los 10.000 pesos se realizaba cada 45 a 60 días, el cuarto IFE comenzaría con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Las fechas de los saberes correspondientes al mes de octubre ya fueron confirmadas por ANSES. IFE 4, fecha de cobro para quienes tienen CBU o cuenta bancaria. Si se tiene en cuenta la modalidad de entrega de los IFEs anteriores, el pago para los beneficiarios que tienen CBU o cuenta bancaria comenzaría al finalizar las asignaciones, es decir, cerca del 23 de octubre. Sin IFE 4, ¿quiénes quedan afuera? AUH. Beneficiarios de AUH quedarán afuera del beneficio del cuarto IFE en aquellos casos que sus hijos, por el cual cobran la prestación, hayan cumplido la mayoría de edad de 18 años. Por ende, también dejarán de cobrar el ingreso familiar de emergencia. Jubilados. Los adultos mayores que entren en la edad jubilatoria y comiencen a cobrar la prestación también quedarán afuera del beneficio. Requisitos actualizados por ANSES. Estar desocupado o desocupada. Estar trabajando en la economía informal. Ser monotributista inscripto en la categoría A. Ser monotributista inscripto en la categoría B. Ser monotributista social. Ser trabajador o trabajadora de casas particulares. Manifiesto además que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos. Ser argentino, nativo o naturalizado. Tener residencia legal en el país no inferior a 2 años contados desde la fecha de esta solicitud. Tener entre 18 y 65 años. No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años. No estar registrado o registrada como monotributista en la categoría C o una categoría superior y no estar registrado en el régimen de autónomos. No tener miembro de mi grupo familiar registrado como monotributista en la categoría C o una categoría superior ni registrado en el régimen de autónomos. No encontrarme privado de la libertad bajo cualquier modalidad. No percibir ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiro de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planes sociales, salario social, complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar. Si te fue útil la información, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todas las novedades. Y nos vemos en el próximo video.